Buenas tardes. En este video presentaré una búsqueda de notas periodísticas en las que se identifican violaciones a los derechos de las mujeres y de la comunidad LGBTQI+. El objetivo de este noticiero es informar, analizar y generar conciencia sobre distintas formas de violencia y discriminación que siguen presentes en nuestra sociedad. A partir de cada nota, identificaré los derechos humanos que fueron vulnerados y explicaré por qué estos casos deben preocuparnos como sociedad. La violencia contra las mujeres y contra las personas LGBTQI+, no debe verse como un problema aislado. En muchos casos refleja fallas sociales, culturales e institucionales que permiten que la discriminación, la impunidad y la revictimización continúen afectando la vida y la dignidad de muchas personas. La primera nota trata sobre Carmen Sánchez, una mujer sobreviviente de violencia feminicida. De acuerdo con una publicación del País, Carmen denunció que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos cerró su expediente sin notificarle y sin verificar adecuadamente si se habían cumplido las medidas de reparación, atención médica, atención psicológica y seguimiento institucional. Este caso es muy importante porque no solo muestra la violencia directa que sufrió Carmen al ser atacada con ácido, sino también una posible violencia institucional. Cuando una víctima acude a las autoridades, espera recibir protección, justicia y acompañamiento. Sin embargo, cuando las instituciones no dan seguimiento suficiente, la víctima puede sentirse abandonada o revictimizada. En esta nota se identifican varios derechos violentados, por ejemplo, el derecho a una vida libre de violencia, el derecho a la integridad física y psicológica, el derecho a la salud, el derecho a la dignidad, al acceso a la justicia y el derecho a la reparación integral del daño. Este caso nos permite reflexionar sobre la gravedad de la violencia feminicida. Un ataque con ácido no solo afecta el cuerpo de la víctima, también afecta su proyecto de vida, su salud emocional, su economía y por supuesto su seguridad. Por eso, las autoridades tienen la obligación de actuar con perspectiva de género y garantizar una reparación real, no solo formal. La segunda nota corresponde a una denuncia de abuso sexual en el Tec Milenio Campus Las Torres, en Monterrey, Nuevo León. Según lo reportado por El País, esta denuncia generó protestas estudiantiles en distintos campus, debido a señalamientos de presunto encubrimiento, censura y falta de atención adecuada por parte de la institución educativa. Este caso muestra una problemática grave dentro de los espacios escolares. Las instituciones educativas no solo tienen la función de enseñar, también deben garantizar espacios seguros para sus estudiantes. Cuando una alumna denuncie violencia sexual, la respuesta institucional debe ser inmediata, seria, confidencial y con perspectiva de género. Los derechos violentados en esta nota son el derecho a la integridad personal, el derecho a la seguridad, el derecho a una educación libre de violencia, el derecho a la protección contra la violencia sexual, contra el acceso a la justicia y el derecho a no ser revictimizada. Esta noticia nos deja una reflexión importante. Las escuelas deben contar con protocolos efectivos para prevenir, atender y sancionar la violencia sexual. Si una institución minimiza una denuncia o protege más su imagen que a la víctima, contribuye a la impunidad y al silencio. La tercera nota trata sobre la violencia digital machista. En un reportaje del País se documentan casos de mujeres cuyas parejas o exparejas acceden a sus redes sociales, revisan sus celulares, controlan sus cuentas, rastrean sus movimientos o utilizan herramientas digitales para vigilarlas. Este tipo de violencia suele normalizarse bajo frases como "es por amor", "es por celos" o "solo quiero cuidarte".
Sin embargo, revisar el celular de una pareja sin su consentimiento, exigir contraseñas, instalar aplicaciones de rastreo o amenazar con publicar contenido íntimo son formas de control y agresión. Los derechos violentados en esta nota son el derecho a la privacidad, el derecho a la seguridad, a la libertad personal, a la autonomía, a la integridad psicológica y el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. Esta nota nos enseña que la violencia no siempre deja marcas físicas. También puede presentarse a través del control, la vigilancia, la manipulación y el miedo. La vida digital forma parte de nuestra vida personal, por lo que invadirla también representa una violación a los derechos humanos. La cuarta nota aborda la violencia contra personas trans en México. Associated Press reportó que, durante las primeras semanas del 2024, al menos 3 personas trans fueron asesinadas en el país. Entre estos casos se encuentra el de Samantha González Fonseca, activista y política trans, cuyo asesinato generó protestas y exigencias de justicia. Esta noticia evidencia la situación de riesgo que enfrentan muchas personas trans. La violencia contra esta comunidad no surge de la nada. Muchas veces es consecuencia de prejuicios, exclusión, discriminación, transfobia e impunidad. Los derechos violentados en esta nota son el derecho a la vida, el derecho a la seguridad personal, a la igualdad, a la no discriminación, a la identidad de género, al libre desarrollo de la personalidad y el derecho al acceso a la justicia. Esta nota invita a reflexionar sobre la urgencia de combatir la transfobia. Las personas trans tienen derecho a vivir con dignidad, seguridad y reconocimiento. Su identidad no debe ser motivo de violencia, exclusión ni muerte. La quinta nota trata sobre el asesinato de Katia Daniela Medina Rafael, una mujer trans y defensora de derechos humanos en Jalisco. De acuerdo con la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, Katia fue localizada sin vida y con signos de violencia en Ciudad Guzmán. Este caso es especialmente grave porque Katia no solo formaba parte de la comunidad LGBTQI+, sino que también era defensora de derechos humanos. Su muerte representa una agresión contra su vida, pero también contra la labor de quienes luchan por la igualdad, la dignidad y la protección de las personas trans. Los derechos violentados en esta nota son el derecho a la vida, a la igualdad, a la no discriminación, a la identidad de género, a la seguridad personal, a la libertad de expresión y el derecho a defender derechos humanos. Esta noticia nos recuerda que defender derechos humanos en México puede implicar riesgos muy altos. Por eso, el Estado debe proteger especialmente a quienes trabajan por visibilizar injusticias y acompañar a grupos históricamente discriminados. Después de analizar estas notas periodísticas, se puede observar que la violencia contra las mujeres y contra la comunidad LGBTQI+, tiene muchas formas. Puede ser física, sexual, psicológica, digital, institucional, simbólica o social. En los casos de mujeres se repiten problemas como la violencia feminicida, la violencia sexual, la violencia digital, la revictimización y la falta de acceso efectivo a la justicia. En los casos de personas LGBTQI+, y especialmente personas trans, se observan problemas como la discriminación, la transfobia, los crímenes de odio, la exclusión social y la impunidad. También se puede concluir que la violencia no ocurre únicamente en espacios privados, aparece en escuelas, instituciones, redes sociales, calles, familias, medios digitales y autoridades. Por eso, combatirla requiere acciones desde diferentes ámbitos, como lo es educación, leyes, prevención, acompañamiento psicológico, protocolos institucionales, sanciones y cambios culturales.
sociedad debemos dejar de normalizar la violencia. Ninguna mujer debe vivir con miedo a ser agredida, acosada, vigilada, ignorada por las autoridades o culpada por denunciar. De la misma manera, ninguna persona de la comunidad LGBTQI+ debe ser discriminada, violentada o asesinada por su orientación sexual, identidad de género o expresión de género. Respetar los derechos humanos implica reconocer la dignidad de todas las personas. Esto significa escuchar a las víctimas, no justificar la violencia, no reproducir discursos de odio, no compartir contenido íntimo sin consentimiento, respetar los nombres e identidades de las personas, denunciar actos de discriminación y exigir que las instituciones actúen correctamente. La igualdad no se logra solamente con leyes escritas, también se construye con educación, empatía, responsabilidad social y participación ciudadana. Para concluir, las notas periodísticas analizadas muestran que todavía existen graves violaciones a los derechos de las mujeres y de la comunidad LGBTQI+. Estos casos nos recuerdan que la violencia y la discriminación no son hechos aislados, sino problemas sociales que requieren atención urgente. La principal reflexión que nos deja este trabajo es que los derechos humanos deben protegerse en la vida diaria, no solo en los discursos. Todas las personas tienen derecho a vivir con dignidad, seguridad, libertad e igualdad. Informarnos, hablar del tema y reconocer estas violencias es un primer paso para prevenirlas, pero también es necesario actuar desde nuestras escuelas, familias, trabajos y comunidades. Debemos promover una cultura de respeto, inclusión y paz. El mensaje final es claro: respetar a los derechos de las mujeres y de la comunidad LGBTQI+. No es una opción, es una obligación social, ética y legal.